Buenos días. Para terminar con los modelos discretos, vamos a trabajar con la variable Poisson. La variable Poisson es el último modelo discreto con el que vamos a trabajar. Realmente estoy por deciros que es mi modelo favorito, porque la gran ventaja que tiene sobre el resto de modelos es que siempre claramente nos van a decir que estamos ante un experimento o ante una distribución de Poisson, ¿vale? Por eso es un modelo que particularmente a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y realmente es de mis preferidos, ¿no? Ya veremos que tenemos dos formas muy importantes de trabajar con él, o bien, evidentemente, a la hora de calcular probabilidades lo podemos hacer perfectamente haciendo cálculos con una calculadora, o también hay tablas especiales que nos van a ayudar a hacer los cálculos un poquito más rápidos y un poco más sencillos, ¿no? Pero bueno, vamos como siempre, como en todas las explicaciones que intento hacer, a irnos a un caso particular, que es como realmente, desde mi punto de vista, pues se entienden las cosas con una mayor facilidad, ¿no? Imaginemos que estamos estudiando pues las llamadas que se reciben en las centrales telefónicas pues, de un determinado pueblo, país, ciudad, de lo que sea, ¿no? Y vamos a llamar X al número de llamadas recibidas en esas centrales, recibidas en una hora. Y además nos dicen que nuestra variable X, que es el número de llamadas recibidas en una hora en esas centrales telefónicas, pues se distribuye como una variable Poisson, la P significa Poisson, de parámetro de media lambda igual a 5. ¿Eso qué significa? ¿Vale? Lo que significa es que esta variable se distribuye, ya nos dicen que se distribuye como una Poisson, y la lambda es el parámetro fundamental de una variable Poisson. La lambda, para que lo tengamos muy claro, en nuestro modelo de Poisson, es nuestra media. Por tanto, ya sabemos que nuestra variable X, porque nos lo han definido, ya digo que es la gran ventaja que nosotros tenemos en la variable Poisson. La gran ventaja que nosotros tenemos en una variable Poisson es que nos dicen siempre que la variable se distribuye como una variable Poisson. Eso no pasa en un modelo geométrico, es decir, o en un modelo binomial o en cualquier otro modelo donde realmente yo tengo que identificar ante qué modelo estamos. En este caso, si estamos trabajando con una Poisson, siempre vamos a tener la suerte que nos digan que nuestra variable se distribuye como una variable Poisson. No siempre, evidentemente, nos van a decir la media, pero sí que nos van a decir realmente cómo se distribuye. Bueno, pues en este caso, cuando ya nos dicen esto, nuestra variable X, evidentemente, tomaría valores pues desde 0, porque puede ser que reciba 0 llamadas en una hora, hasta 1, 2, 3, y así teóricamente hasta el infinito. Sabemos que la media que nosotros tenemos es de 5, pero nos puede llegar realmente hasta el infinito. Bueno, imaginemos que ahora nos preguntan qué probabilidad tengo de que en una hora recibamos 4 llamadas, ¿vale? Es decir, al final en una hora se pueden recibir 1, 2, 3, ninguna, 7, 20, las que sean. Pero la probabilidad de recibir 4 llamadas nosotros la calcularemos de la siguiente forma. Aquí pondríamos siempre e elevado a menos lambda, en este caso la lambda sabemos que es 5, de momento lo hacemos todo de forma particular, ahora vuelvo a repetir, generalizaremos, por la lambda que sería 5 elevado a el número de partidas que me han preguntado por la probabilidad, es decir, 5 elevado a 4 y partido de 4 factoriales. Y simplemente pues, haremos estos cálculos con la calculadora y lo que nos salga. Imaginemos que nos preguntan, por poner varios casos, probabilidad de recibir 2 llamadas en una hora. Pues pondríamos de nuevo e elevado a menos lambda, que sería e elevado a menos 5, por lambda elevado a x, por 5 elevado a 2 y partido de 2 factoriales. Y de esa forma, y haciendo estos cálculos, pues calcularíamos la probabilidad de recibir 2 llamadas en una hora, ¿vale? Si, por ejemplo, me preguntaran la probabilidad de recibir 3 llamadas o menos de 3 llamadas en una hora, pues simplemente 3 o menos de 3 significa 3, 2, 1 o ninguno. Sería probabilidad de recibir 3 más la probabilidad de recibir 2 más la probabilidad de recibir 1 más la probabilidad de recibir 0. Y simplemente ahora pues iríamos haciendo los cálculos de 1 en 1. La probabilidad de recibir 3 pues sería e elevado a menos lambda, que sería e elevado a menos 5, por 5 elevado a 3 y partido de 3 factoriales. La probabilidad de recibir 2 pues sería e elevado a menos lambda, que elevado a menos 5, por 5 elevado a 2 y partido de 2 factoriales. Y así sucesivamente, con todo. Bueno, tengo que decir que estas probabilidades, que evidentemente son muy largas, se pueden calcular perfectamente con tablas, ¿no? Pero yo aconsejo que las primeras veces no está mal realmente hacerlo a mano, porque al final ya veremos que las tablas, las tablas están definidas para ciertos valores de lambda, pero puede ser perfectamente que si la lambda tiene un valor, pues a lo mejor con varias cifras decimales, pues no lo tengamos en esa tabla, ¿no? Bueno, como siempre, además, vamos a generalizar y la probabilidad de recibir x llamadas, pues sería e elevado a menos lambda por lambda elevado a x y partido de x factorial, ¿vale?
También, por si acaso en algún momento nos apareciese 0 factorial, recordad que 0 factorial vale 1, aunque eso realmente lo podemos ver perfectamente utilizando simplemente una calculadora, ¿no? Y bueno, hay una cosa que es muy importante y que tenemos que comentar siempre de una variable Poisson, ¿vale? Que también se da en otras variables, como por ejemplo en el caso de la binomial, pero realmente en esta pues no es que sea más importante, sino que se pregunta mucho más. Este tipo de variables, ¿vale? Son variables reproductivas, ¿vale? ¿Eso qué significa? Lo que significa es que nosotros las variables las podemos ampliar o acortar. Por ejemplo, con esto lo que quiero decir es, si por ejemplo ahora estamos o intentamos ver realmente o nos preguntan por la llamada recibida en vez de una hora, en 2 horas, realmente nosotros podemos definir la variable i como el número de llamadas recibidas por esas centrales telefónicas en 2 horas. Si suponemos que la segunda hora es exactamente igual que la primera, ¿vale? Es decir, que en esa segunda hora las probabilidades no me cambian y tengo las mismas posibilidades de recibir llamadas, bueno, pues diremos que nuestra variable i también se distribuye como una Poisson, pero la lambda, en vez de ser ahora 5, pues la lambda sería 10. Si ahora nos preguntan qué probabilidad tengo de en 2 horas recibir 8 llamadas, pues haremos exactamente lo mismo que hacemos antes. E elevado a menos lambda, que sería elevado en este caso a menos 10, por lambda, que sería 10, elevado en este caso a 8, y dividido entre 8 factorial. Y ya hacemos las cuentas y lo que nos haga la probabilidad. E igual que podemos hacer una reproductividad al alza, también la podemos hacer a la baja. Por ejemplo, si nosotros llamamos t al número de llamadas recibidas en media hora, pues diremos también que la t se distribuye como una variable Poisson, pero ahora la lambda, en vez de ser 5, pues sería 5 dividido entre 2, o sea, 2,5. Yo entiendo que si en una hora recibo una media de 5 llamadas, pues media hora, si la primera media hora y la segunda media hora son exactamente iguales, están igualmente distribuidas, ¿vale? Pues entiendo que en media hora recibiré la mitad de llamadas de media, que sería 2,5. Y ahora pues nos pueden hacer cualquier pregunta. Por ejemplo, ¿qué probabilidad tengo de recibir en media hora pues 6 llamadas? Pues esto sería e elevado a menos lambda, y sería elevado a menos 2,5 por la lambda, que es 2,5 elevado a 6, y partido de 6 factorial. Bueno, tengo que deciros que existen tablas directamente para calcular estas probabilidades y vamos a intentar ver la tabla para que todo el mundo entienda cómo se maneja. Tenemos 2 tablas muy importantes, la de probabilidad, que nos busca probabilidades concretas, y la de distribución, que nos busca probabilidades hacia abajo. Ahora entenderemos qué significa eso, ¿no? Por ejemplo, si queremos calcular esto, es decir, la probabilidad de recibir 6 llamadas en media hora, pues nos vamos a la tabla de la Poisson discreta, vamos a buscarla aquí en un momento para que la veáis. A ver, esto ya sería distribución de la variable binomial, no, binomial tampoco. Venga, aquí tenemos la variable Poisson. Esta es una variable de, binomial, sigue siendo binomial. Aquí ya sí que tenemos, esta es la función de distribución de la Poisson, ¿vale? Como la tenemos, ¿vale? Tal y como la tenemos aquí, vamos a buscar la de probabilidad de la Poisson, a ver si la encontramos. A ver. Mira, esta de aquí es la tabla. Fijaros, nosotros estamos trabajando con un lambda de 2,5, con un lambda de 2,5. Aquí lo tenemos. Bueno, tenemos justamente el 2,2, fijaros. En este caso, justamente el 2,5 estaría justamente aquí y no lo tenemos. Vamos a suponer que nuestra lambda es de 2,6, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos que, nos han preguntado por qué la t valga 6, es decir, la probabilidad de recibir 6 llamadas. Bueno, pues nosotros buscaríamos, imaginaos que fuese 2,6, aquí sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y esto sería pues la probabilidad de recibir justamente 6 llamadas, 0,0319. ¿Vale? Este es el principal problema que podemos tener con una tabla, que no estén, ¿vale?, para todos los valores. Aquí hay unas cuantas lambdas, es decir, está para lambda 0,1, 0,2, 0,3, pero por ejemplo si nos sale lambda 0,25 ya no nos valdría, ya esta tabla nos valdría. Por eso es muy importante que lo sepamos, ¿vale?, hacer haciendo los cálculos, simplemente trabajando con una calculadora. Bueno, en el caso de que, por ejemplo, nos preguntaran, imaginaros en este caso, que nos preguntaran qué probabilidad tengo de media hora recibir 4 llamadas o menos de 4 llamadas. Bueno, pues aquí lo que nos merece la pena es buscar en una tabla de distribución, porque no voy a empezar a buscar el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0, que pierdo mucho tiempo. Si me voy a la tabla de distribución de la variable Poisson, que la tenemos aquí, primero buscamos el valor de lambda 2,5, que es con el que estamos trabajando. Por ejemplo, nos venimos aquí, este sería el valor de lambda 2,5,
Y aquí nos buscamos el valor de t igual a 4 o de x igual a 4. Y este sería el valor que nos sale. Esta sería la probabilidad. 0,8912. Por tanto, de esta manera, utilizando esta tabla, esto sería 0,8912. Nos ahorramos realmente calcular el valor de la probabilidad de t igual a 4, t igual a 3, t igual a 2, t igual a 1 y t igual a 0, que evidentemente nos llevaría muchísimo tiempo. La tabla de distribución es la que nos va a permitir, en caso de evidentemente de que encontremos el lambda con el que estamos trabajando, es la que nos va a permitir calcular las probabilidades de forma muchísimo más rápida, ¿eh? De hecho, fijaros lo poquito que he tardado en calcular esas probabilidades. De hecho, en este caso, incluso para calcular un valor concreto, por ejemplo, si nos preguntaran la probabilidad de recibir justamente 3 llamadas, nosotros podríamos perfectamente calcular la probabilidad de recibir 3 o menos de 3 y restarle la probabilidad de recibir 2 o menos de 2, y de esa manera nos quedamos justamente con el 3. O sea, realmente lo que estamos calculando es f de 3, la probabilidad de recibir 3 o menos de 3, y le restamos f de 2, que es la probabilidad de recibir 2 o menos 2, y de esa manera nos quedaríamos justamente con el caso 3, que es el que nos interesa. Es decir, en este caso sería, si nos volvemos a nuestra tabla, fijaros, volvemos aquí a este caso, volvemos aquí al caso 2,5, cogeríamos el 3, que sería 0,7576, y le restaríamos el 2, que sería 0,5438. O sea, 0,7576, 0,7576 menos 0,50 y... no lo recuerdo, 0,5438. 5438. Realmente la tabla de distribución es la tabla más importante de todas, porque nos va a permitir calcular cualquier probabilidad de forma muy rápida, hasta las puntuales. Fijaros que para calcular una probabilidad puntual también lo hemos hecho de forma bastante más rápida. Por último, y para terminar con esta variable, ¿vale?, me gustaría, pues como siempre, hablar un poquito de la esperanza y la varianza. Recordad que la esperanza de una variable de Poisson siempre es la lambda, es muy importante. Si nos hiciera falta la varianza de la variable de Poisson también es lambda. Y por último, la desviación típica de dicha variable de Poisson simplemente pues sería la raíz de la varianza, que sería raíz de lambda. Y con esto, bueno, pues hemos visto los parámetros más importantes y más interesantes, ¿vale?, en un modelo de Poisson, ¿vale? Bueno, espero que con esto también nos haya quedado claro cómo se trabaja con estas variables aleatorias, que como digo, son probablemente dentro de los modelos discretos, son mis favoritas, porque siempre habitualmente me dicen que estamos ante una variable Poisson, cosa que no ocurre cuando estamos ante una binomial o una hipergeométrica o una geométrica o una binomial negativa, ¿eh? Y bueno, y por eso realmente creo que son variables con las que no es muy complicado de trabajar. Pues nada, hasta luego y muchísimas